Importante relación que existe entre la ciencia y el arte. En aquel entonces el eslabón científico era la astronomía y el eslabón artístico era la música y la danza. Seguimos en esta línea y hoy los eslabones son la química por un lado y el arte, la historia, el románico por otra. Es bastante frecuente, bueno, no sé si mucho, pero en algunos casos sí, en donde la verdadera profesión oficial de una persona está ahí, es lo que se gana la vida, pero sin embargo, en su, digamos, afición, llega a ser una autoridad máxima. En la historia reconocemos el caso del famoso compositor ruso Alexander Borodín. Él era químico, estudioso y trabajador en la química, pero sin embargo su verdadera dedicación era a través de la música. Pues bien, algo parecido nos sucede hoy también, con lo que seguimos estrechando esa relación de música, de arte y de ciencia, como componentes importantes del conocimiento humano. Hoy está con nosotros don David de la Garma, que de profesión es químico, pero les aseguro que, y ustedes podrán comprobarlo si así lo desean, por su trabajo, por su dedicación y por su dicción, es una gran autoridad en la historia del arte y en particular me atrevo a decir que del románico. Es una figura del más alto nivel. Además, tiene la facilidad de palabra, con lo que entonces me apropio de una frase que una vez oí decir a una persona dirigida precisamente al señor de la Garma. No me importan los derechos de autor. Alguien le dijo una cosa que resume perfectamente las palabras de esta presentación. El doctor de la Garma nos sabe conducir a través de las estatuas al alma del arte. Don David, muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí. Este hombre es, ya digo, químico de profesión, pero es al mismo tiempo un conferenciante, ha impartido multitud de conferencias, tanto en España como fuera, es autor de numerosos libros de arte y sobre todo es un gran divulgador, es un hombre que crea aficiones. Yo, don David, le agradezco muchísimo su desinteresada colaboración esta tarde aquí. Hoy la sociedad económica vuelve a subir un peldaño en su propia autoestima. Muchísimas gracias. Solo me queda recordar algo que me están insinuando por aquí alguien cercano. Por favor, no se les olvide encender los teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, una de las cosas que tengo siempre que intentar interiorizar es la importancia del tiempo. Soy una persona que, en general, cuando hago algún tipo de exposición, pues pierdo la noción del tiempo y eso no es algo bueno. Así que voy a intentar ser muy directo, tratar de conducir el desarrollo de la conferencia a aquellos aspectos más importantes y no retenerles aquí demasiado tiempo porque todo el mundo tendrá después oportunidad de hacer alguna pregunta si quiere y por supuesto ir a cenar a una hora razonable. Así que sin más preámbulo y como digo para no extenderme demasiado, voy a explicar y bueno, me van a ver ustedes moverme, por aquí yo bajaré, estaré con la presentación de PowerPoint, perdonen que a veces le puedo dar la espalda, pero la presentación de PowerPoint en un tema de arte, como se pueden imaginar, pues es fundamental, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y nunca mejor en un tema artístico. Entonces me voy a mover, voy a plantear una serie de cosas y algunas pasaremos un poco de largo porque están ahí simplemente pues para que quede una pequeña imagen en nuestro cerebro de todo lo que hay en la presentación, pero voy a hacer especial hincapié en aquellos puntos que realmente son importantes. Lo primero, antes de empezar, es ¿por qué este seminario? Pues miren, seguramente todos nosotros en algún momento, personas que de alguna manera nos gusta la cultura, pues nos hemos preguntado por qué durante muchos siglos de nuestra historia occidental el arte medieval ha sido proscrito, ha sido despreciado, ha sido sistemáticamente destruido.
Esto ha ocurrido desgraciadamente en nuestra sociedad. Hoy, por ejemplo, afortunadamente, desde hace ya muchas décadas, incluso se puede hablar de más de un siglo, en nuestra sociedad occidental se tiene un gran respeto por el patrimonio artístico, arquitectónico, etcétera, sea de la época que sea. De tal manera que, sobre todo desde el siglo XIX, pues bueno, ya autores extranjeros del estilo de Viollet-le-Duc en Francia empezaron a desarrollar una visión mucho más positiva de lo que hasta entonces era el arte medieval. Hay que recordar, y no pretendo hacer, digamos, el patito feo y el patito bonito, o lo bueno y lo malo, ser maniqueo en este comentario, pero hay que recordar que durante muchísimos siglos en nuestro mundo occidental, civilizado occidental, lo que valía, lo que era importante, era la herencia clásica. Es decir, todo lo que Grecia, la Grecia antigua, la Grecia clásica y el mundo romano nos había dado como herencia, que es indudable que es muchísimo, muchísimo, no solamente en el aspecto artístico, sino por supuesto en el aspecto jurídico, en el aspecto organizativo, etcétera, etcétera. Pero hubo una época, que es el Renacimiento, en el que, bueno, la propia palabra Renacimiento es muy capciosa. La gente erudita italiana en el siglo XIV, XV y sobre todo el XVI pensaron, bueno, lo que hemos dejado atrás, esos 1000 años que ha habido entre la caída del Imperio Romano de Occidente y lo que tenemos ahora, ha sido una edad media, una edad intermedia, ha quedado ahí como, es como una cosa que, bueno, pues está ahí, hemos tenido que pasar por ella. Y lo que estamos viviendo ahora, que es una vuelta al mundo grecorromano, es el Renacimiento. O sea, la palabra Renacimiento no deja de ser, insisto, una expresión peyorativa hacia lo que había detrás, que era esa Edad Media, ¿no? Bueno, como digo, eso generó que en nuestro mundo occidental, durante los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, pues todo lo que se había hecho en esa Edad Media, pues no tuviera demasiado valor. Se considerara bárbaro, la prueba de la palabra gótico, cuando un señor en el Renacimiento italiano llamó a esa arquitectura maravillosa que llamamos gótico, lo hizo con el nombre de los godos, los pueblos germánicos, los pueblos bárbaros, no tiene nada que ver, no lo hicieron esos señores, pero la idea era crear un nombre que fuera humillante para ese momento histórico del arte que fue el arte medieval, del arte gótico. Como digo, a partir del siglo XIX esto cambió, afortunadamente, la época del romanticismo, la época de los patriotismos en Occidente, en Europa, empezó a darse cuenta la sociedad intelectual que el germen de las naciones había que mirarlas especialmente en la Edad Media, y con ello volvió otra vez a crecer y a estar en vigor la admiración y la valoración del arte medieval. De todas formas, de tantos siglos de desprecio y de destrucción, han quedado muchísimos tópicos. Podríamos hacer incluso aquí, en alguna ocasión, una conferencia sobre los tópicos de la Edad Media. Tópicos que llegan a nuestro lenguaje actual, cualquier cosa que es bárbara o cualquier cosa que es primitiva o cruel, cualquier término peyorativo, es que eso ocurría en la Edad Media, ni en la Edad Media, o sea, la Edad Media se ha convertido durante, bueno, incluso en nuestra actualidad, una especie como de saco donde meter todas aquellas cosas que podamos poner como ejemplo de, ya digo, primitivo, cruel, supersticioso, etcétera, etcétera, misógino, etcétera. Entonces, todavía hoy, y ya voy a entrar, para no enrollarme, perdonadme, poco a poco, yo he ido dándome cuenta que muchas veces los libros de historia del arte, aunque están escritos por personas que saben mucho de ese tema, no dejan de estar influidos por esa trayectoria vital de nuestra civilización. De tal manera que todavía hoy podemos encontrar libros de grandes personalidades de la cultura, del mundo del arte, donde en el fondo, cuando uno lee a ese autor,
de alguna manera está viendo, está sintiendo que hay un desprecio hacia de lo que se está escribiendo. Y, por ejemplo, voy a empezar a entrar en materia. Y es que el arte medieval no deja de ser una decadencia del arte clásico. Esta es una de las cosas que nos puede a lo mejor llamar la atención a algunos, en el sentido de que seguro que muchos de ustedes, yo uno de ellos, amo el arte medieval, pero hay mucha literatura, y no tan antigua, en la que el arte medieval se considera, insisto, una degeneración del arte clásico. De tal manera que se llega a decir, y insisto, en textos que están todavía en vigor, no estamos hablando del siglo XVIII, en textos donde se lee que la pericia de los artistas medievales era muy mala, era muy escasa. La preparación artística era tan mala que ellos querían realizar desarrollar una serie de áreas artísticas y no sabían hacerlo mejor. Pobrecitos míos, no sabían hacerlo mejor, es que eran así de torpes, ¿no? Vamos a intentar desarrollar que esto no es así y que la estética medieval es ciertamente distinta a la estética grecorromana, a la estética clásica, pero por motivos totalmente distintos. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a partir del mundo grecorromano, del mundo clásico. Y vamos a darnos cuenta que la estética medieval, esas artes medievales, arquitectura, escultura, pintura, orfebrería, etcétera, etcétera, aquello que muchos admiramos cuando vamos a una catedral o simplemente a una ermita románica en un pueblecito de Castilla, pues vamos a ver que todo eso tiene un origen precisamente en el final de la época grecorromana que a veces se establece como comparación. Es un poco tópico, esto que voy a comentar aquí es un poco tópico, y yo como tal quiero que ustedes lo vean así, no pretendo ni mucho menos para hacer sobresalir el arte medieval, hacer lo contrario con la civilización grecorromana, la civilización clásica, es decir, echar por tierra una cosa para que emerja de una manera tremendamente alta lo contrario. Pero sí hay que darse cuenta de cómo era la sociedad romana. Otra cosa era la sociedad griega. El mundo griego era distinto, pero la sociedad romana, lo vemos en estas dos imágenes, insisto, un poco tópicas, pues era una sociedad esforzada, organizada, guerrera, conquistadora, amante de la fuerza, el poder y la victoria y la gloria, bastante materialista y muy hedonista, y era una sociedad muy práctica. Aquí vemos, bueno, pues desde es un mosaico romano, un gran banquete de patricios romanos que están comiendo todo tipo de mariscos y de pollos y en fin, todo tipo de viandas. Y aquí tenemos, pues, la faceta guerrera de Roma. ¿Cómo era su religiosidad? Muy relativa. La religiosidad romana, como sabéis, se basaba en parte en la mitología griega, pero fueron muy tolerantes los romanos con la religión. De hecho, asimilaban divinidades de aquellos pueblos que conquistaban. También adaptaban creencias de otros pueblos a su manera de ser, pero en general el hombre romano, incluso el hombre culto romano, tenía los pies en el suelo del ahora, el carpe diem. El ahora es lo que a mí me vale. En la ultratumba veremos a ver qué puede haber. Más allá de la muerte no sabemos lo que hay muchas creencias, son cosas muy dispares. Yo no me lo juego a la carta de espero en mi vida actual comportarme de un modo que me lleve a la gloria más allá de la muerte. Esa idea que es cristiana y de otras religiones, en Roma no imperaba demasiado. Bueno, como sociedad muy jerarquizada, con un poder muy sólido, una de las grandes manifestaciones del arte romano es la arquitectura, que siempre, como todos ustedes saben,
pues la arquitectura es la modalidad de arte más propagandística que pueda haber en una sociedad, porque sirve para transmitir al propio pueblo y a los pueblos ajenos, a los pueblos extranjeros, la grandeza de lo que tú representas. Entonces todos sabemos perfectamente la grandeza de la arquitectura romana, sea de tipo religioso, los templos, sea de tipo militar, los arcos de triunfo, o sea, por ejemplo, todo lo que es el mundo de los edificios de espectáculos públicos, ¿no? Todo para, de alguna manera, generar la sensación de grandeza y también, por qué no decirlo, para, bueno, pues tener al pueblo tranquilo, el pan y circo, que todos conocemos esa expresión. Bueno, aquí fíjense, es importante este apartado, cómo la sociedad romana va a adaptar la escultura griega a su manera realista, práctica, funcional, también conquistadora. Es decir, cómo Roma va a adaptar la escultura griega a su forma de ser, a su forma de vivir y de entender la vida. Tenemos aquí tres retratos, tres esculturas, una emperatriz y dos personas anónimas. Como vemos, el realismo es absoluto. De hecho, vemos en todos los rostros, también vamos a verlo a continuación, cómo hay esas patas de gallo, esas arrugas en la frente, cómo el mentón, la flacidez de la vejez, por la que pasamos todos, pues cómo se descuelga el tejido de la cara. O sea, no se le omite ningún tipo de elemento realista, aunque vaya en contra de una belleza ideal. La escultura griega sí buscó en general la belleza ideal, pero Roma la adaptó a su manera de ser, como decía antes. Y como vemos, las representaciones son extraordinariamente reales. Incluso se llega a utilizar en aquellas esculturas de personajes importantes de gobierno, emperadores, generales, una serie de elementos no solamente realistas, sino también emocionales, para generar en quien lo vea un determinado sentimiento. Fijaos, estos tres mandatarios, Caracalla, Julio César, Escipión el Africano, cómo el escultor representa tensión en las frentes de los generales o de los emperadores que estoy citando, cómo se frunce el ceño, cómo aprietan los labios para generar una impresión de poder, de decisión y de decir, si me lo permiten, así un poco entre comillas, cuidado, no te metas conmigo, que soy el emperador de Roma o soy un gobernante de Roma y el que se mete con Roma pierde. Fijaos el rostro de Caracalla, parece que está incluso hasta enfadado. O el rostro de Escipión el Africano, está a punto, parece que es un padre que está a punto de saltar ante el comportamiento de un hijo y se está refrenando, ¿no? Está cerrando la boca con intensidad. Esto ha permitido que, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial de Bill Gates, ha permitido que con ese hiperrealismo pues podamos saber o podamos intuir a través de estas técnicas de inteligencia artificial cómo eran los emperadores, por ejemplo Nerón, que todos lo conocemos. Fijaos, es tan realista todo, incluso hasta la propia textura de la barba que llevaba, que se puede de alguna manera, bueno, después a saber si realmente es exactamente así, pero ese realismo permite el paso de una estatua a un rostro perfectamente humanizado, porque el realismo lo permite. Los detalles anatómicos al milímetro permiten esa interpretación por la inteligencia artificial. Pero fijaos, ahora nos vamos a los dioses.
Claro, los dioses grecorromanos, los de la mitología griega, sabéis que eran dioses que tenían muchas veces igual o peores vicios que los seres humanos, ¿no? Eran violentos a veces, eran mujeriegos, eran adúlteros, pero incluso en la estética romana, fijaos, no se le elimina a una diosa como Venus o Afrodita los michelines, los pliegues de la cintura, porque una mujer, por muy bella que sea, que se pone cuclillas, pues lógicamente, pues como a todo el mundo se nos ven más los michelines que si estamos estirados, ¿no? No se le ahorra a la imagen de la diosa del amor y de la belleza esos pliegues de la cintura. Esta es una estatua de la Grecia helenística, pero bueno, podríamos haber elegido otras del mundo romano, donde también vemos cómo las representaciones grecorromanas, especialmente ya de la Grecia helenística y de Roma, también son muy hiperrealistas a la hora de transmitir emociones. Se representan personas gritando, sufriendo, con miedo, etcétera. Pero va a haber un momento en el que el mundo romano, la civilización romana, va a pasar por una etapa, perdón, en la que las cosas van a cambiar porque la forma en que el hombre romano, el hombre importante, poderoso, intelectualmente fuerte y con capacidad para gobernar y por tanto para influir, va a cambiar de perspectiva, y eso ocurre con el cristianismo. El cristianismo existe desde el siglo I, como es natural, pero durante siglos fue perseguido, con mayor o menor intensidad, según las épocas, según los emperadores, también según la zona del imperio en el que estemos fijándonos, y no ocurre su liberalización ya completa hasta el siglo IV. Todos sabemos la figura de Constantino, que el gran emperador Constantino el Grande, que con el edicto de Milán va a hacer que a comienzos del siglo XIV, siglo IV, perdón, va a hacer que la persecución a los cristianos vaya a desaparecer. Y fíjense, ocurre que en muy pocos años, desde el 313 al 391, se pasa de casi perseguirlos y crucificarlos y matarlos con los leones en los anfiteatros, etcétera, a convertirse en religión oficial del imperio. En muy pocas décadas se ha pasado en el siglo IV de perseguir a muerte a los cristianos a convertirse en la religión oficial y única del Estado del Imperio Romano. En muy pocos años. Claro, esto va a afectar a muchísimos elementos de la sociedad romana, entre ellas lo artístico. A partir de que el cristianismo empieza a funcionar en el Imperio Romano hasta que termina el Imperio Romano de Occidente en el año 476, el arte que se va a desarrollar en el Imperio Romano se llama paleocristiano. Este estilo, este momento histórico del arte paleocristiano, si nosotros ahora mismo, por ejemplo, hiciéramos una encuesta entre personas normales que cogiéramos por la calle, que viéramos por la calle y le dijéramos, bueno, mira, tienes una lista de movimientos o de épocas del arte occidental, dime del 0 al 3, por ejemplo, cuáles te suenan más o cuáles te suenan o sabes o conoces algo, y sería un 3 y 0 si no conoces nada de ello. Y le ponemos una lista donde aparezca el arte romano, el arte románico, el arte gótico, el renacentista, barroco, etcétera. Cogemos todas las épocas del arte. Y entre ellas pondríamos paleocristiano y bizantino. Os puedo asegurar que el rosco que le iban a poner, si las personas fueran sinceras en esa encuesta, el 0 que iban a poner al arte paleocristiano y al arte bizantino sería prácticamente absoluto. Nadie sabe de este tema. Cuando digo nadie, no estoy hablando del erudito norteamericano que escribe libros, o el catedrático de una universidad de Grecia, o un señor de Rusia. Pero son dos
momentos del arte que pasan completamente desapercibidos en los planes de estudio de los chavales, de los colegios, prácticamente no se trata en ningún sitio. Y entonces, de ahí que, claro, si no sabemos dónde es el origen del arte medieval, pues podemos llegar a conclusiones equivocadas, porque el origen del arte medieval está en el arte paleocristiano y en el arte bizantino. Entonces, sin conocer algo de ello, no vamos a poder nunca entender el románico, o el prerrománico, por ejemplo, asturiano, o el arte visigodo, o el arte carolingio. No vamos a poder comprender nada, o por lo menos vamos a tener muchas dificultades, y puede ser que nos cuelen alguna idea equivocada sobre este tipo de transformación del arte. De repente, la gran Roma cae, llega una época de oscuridad, y entonces es lógico que el arte se transforme y se convierta en un arte deforme, en un arte feo, en un arte donde las cosas no son iguales a la realidad. Es decir, el hombre, el escultor románico, el pobre, pues como era un poco incompetente, pues no sabía representar un león, porque no tenía la técnica ni la inteligencia para hacerlo, porque bastante era que era un señor de la Edad Media. Claro, nos hemos saltado un paso, que es que el arte paleocristiano y bizantino nos va a demostrar que eso no es así. Vamos a hablar de la escultura y la pintura paleocristiana. El arte paleocristiano es el arte que se desarrolla en el Imperio Romano durante los años o siglos en que el cristianismo va a tener un papel más o menos importante en Roma. Es decir, cuando ya no se esculpen Afroditas y se esculpen Jesucristos, y cuando ya no se esculpen emperadores, sino que se pinta a la Virgen María. Desde el momento en el que el cristianismo arraiga en el Imperio Romano de Occidente, ese periodo es el periodo del arte paleocristiano. El arte bizantino va a ser el arte del Imperio Romano de Oriente, que no cae en el siglo V. Es otra cosa que muchas veces no se hace hincapié. Creemos que en el siglo V cae todo el Imperio Romano. Ya había habido antes, por parte de algún emperador, una división en dos imperios, porque se consideraba que era mejor para tener un gobierno eficaz cuando estaba en peligro de invasiones germánicas. Entonces, el Imperio Romano de Oriente, mal llamado Imperio Bizantino, pues va a estar en perfecto estado de revista durante los siglos posteriores. De hecho, la gran Constantinopla va a ser una ciudad extraordinariamente moderna, grande, maravillosa, incluso más que la propia Roma imperial. Bien, ¿qué se empieza a representar en el arte paleocristiano? Pues hombre, lógicamente, cosas muy sencillas. A Cristo, que por cierto nos puede llamar la atención de que al principio Cristo podía estar sin barba, se llama Cristo Apolinio, debido a que los escultores romanos no eran conscientes de que Cristo, al ser judío, lo más probable, al 99,999%, es que tuviera barba. Pero bueno, es simplemente una anécdota, ¿no? Aparece Cristo como doctor, como filósofo, como persona que explica las enseñanzas, Cristo como el buen pastor, dado que es importante en los evangelios cómo Cristo, él utiliza su propia expresión, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Aparecen representaciones de Cristo entregando una filacteria, o bueno, a veces también con unas llaves a San Pedro, que es lo que se llama la traditio legis de a San Pedro. Pero bueno, son cosas que simplemente lo que quiero con ello es comentar que automáticamente desde el siglo IV, y sobre todo cuando la religión de Estado es el cristianismo, empiezan a desaparecen prácticamente de raíz todas las imágenes de la Roma pagana, y en su lugar aparecen representaciones del cristianismo. Esto no es nada del otro mundo ni es nada de extrañar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que determinadas representaciones propias de Cristo en el arte paleocristiano lo tenemos en el arte románico. El buen pastor, o Jesucristo entregando a San Pedro y a San Pablo las llaves del cielo y la ley.
Por tanto, el arte medieval va a coger ya iconografías, representaciones propias del arte paleocristiano. Por tanto, vemos que efectivamente la semilla del arte románico está en el arte paleocristiano y bizantino. Pero vamos a seguir viendo más cosas. Claro, una de las razones por las que el cristianismo va a tener tanto éxito, que se va a convertir rápidamente en la religión de más crecimiento hasta el punto de llegar a ser, como digo, religión de Estado, es porque transmite un mensaje de esperanza. El hombre que está abocado a la muerte no es el final, la muerte es un paso previo a una vida eterna que el hombre elige en función de su comportamiento, si va a ser en un sitio o en otro, en el infierno o en la gloria de Dios. Entonces, las escenas que aparecen en el arte paleocristiano, incluso, por ejemplo, en las paredes de las catacumbas romanas, donde los cristianos enterraban a sus fallecidos, pues empiezan a hablar del problema de por qué vino la muerte. Entonces representan el pecado original, cosa que evidentemente en el arte románico, el arte gótico, en el arte medieval va a tener mucha importancia. Aparecen mensajes positivos, de esperanza, mensajes salvíficos, como por ejemplo que Daniel, un profeta que es condenado a morir en un foso lleno de leones hambrientos, Dios le permite salir con vida de ese lance tan terrible y sale a la vida de un foso que sería un foso de muerte. En eso prefigura a Cristo, ¿no? Cristo es enterrado en un foso, bueno, es enterrado, realmente en una cueva, en un sitio, una cueva vertical, pero bueno, el paralelismo es grande. Y sin embargo sale de ese lugar con vida. O el sacrificio de Isaac. Abraham va a matar a su hijo porque se lo pide Dios, pero después Dios le dice que no sacrifique a su hijo Isaac y que en su lugar ponga un cordero. Son, de nuevo, elementos que prefiguran a Cristo, y es que al final Dios es el garante de que el hombre, si se comporta, hace determinadas cosas, va a poder vencer a la muerte. También aparecen otros temas salvíficos, por ejemplo, Jonás, que es comido por una ballena, pero es regurgitado. Los 3 hebreos en el horno de fuego, que en el Antiguo Testamento aparecen 3 personas jóvenes que son creyentes, y los paganos les intentan que prescindan de sus creencias, les meten en unos hornos, un horno ardiendo, y ellos 3 dicen de alguna manera, mira, mátame, pero yo no quiero faltar a mi Dios, y al final salen con vida de esa circunstancia. Entonces, el arte paleocristiano va a empezar, eso es importante, a representar escenas de pasajes bíblicos seleccionados. Fijaros lo que es una Biblia. Todos hemos cogido una Biblia alguna vez. Podemos saber más o menos, o tenerlo más o menos olvidado, pero hemos cogido una Biblia. Fijaos el Antiguo Testamento, todo lo que tiene el Nuevo Testamento. Pues de todo ese relato tan inmenso, el arte paleocristiano va a elegir una serie de pasajes muy concretos que de alguna manera son importantes, y mucha de esa importancia viene porque son esperanzadores. Son pasajes bíblicos en los que una persona que lo lee, o que le llega porque le es contado por una persona que sabe leer, al escucharlo va a poder suspirar diciendo, bueno, si esto es verdad, la cosa pinta bien. Si esto es verdad, la cosa pinta bien. La adoración de los Reyes Magos, por ejemplo, es un pasaje muy querido. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué la adoración de los Reyes Magos es tan positiva? Pues que viene a decir que, a diferencia de lo que creían los judíos, el Mesías no era una persona que iba a salvar al pueblo de Israel, sino que iba a salvar a toda la humanidad, como aparece en el Antiguo Testamento por todas partes. Y los Reyes Magos, o los magos vienen de diferentes lugares del mundo y le adoran, con lo cual refrenda la idea de que ese Mesías judío va a salvar no a los judíos, sino va a salvar a la humanidad. Por tanto, es otro mensaje
esperanzador. Esa es la gran baza del cristianismo. Tiene muchas herramientas para dar esperanza al hombre que puede estar, pues puede ser pobre. Fijaos en aquella época, el siglo III, siglo IV, siglo V, un hombre enfermo, con la mortalidad infantil que había, te casabas con una señora y la pobre señora se moría al segundo parto, si es que llegaba, podías tener más hijos con otra señora y morían de 7, 5, te llevaba una guerra, es decir, la vida era muy miserable en otras épocas, hace 2000 años, hace 1000, hace 500 y hace 200 años, era una vida muy miserable, pero el cristianismo tiene muchos elementos positivos que dan esperanza y son los que elige las artes figurativas paleocristianas para ser representadas. La última cena es la representación de que aunque Cristo va a morir al día siguiente, va a establecer la Eucaristía, que es pan y ese cuerpo y sangre de Cristo que llevan a la vida eterna. Por tanto, todos estos elementos son en general positivos, ilusionantes, y el arte medieval los va a emplear. Una de las grandes patrañas con las que se ataca al arte medieval es decir que se incide básicamente en aquellos aspectos negativos como el pecado, la condena, el infierno. Falso, diametralmente falso. Una religión que utiliza aquellos aspectos punitivos, negativos y desesperanzadores, tiene sus días contados. Y el cristianismo tiene elementos suficientemente positivos como para generar ilusión y generar que la gente de aquella época dijera, pues yo me apunto a esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, desde relieves visigodos con Daniel en el foso de los leones. Este señor sale vivo del foso de los leones, el sacrificio de Isaac, este es Abraham a punto de matar a su hijo, pero Dios no lo permite con la mano y aparece un carnero en su lugar para el sacrificio. O la adoración de los Reyes Magos, el que toda la humanidad va a ser salvada por Cristo. Esto es un capitel románico. Van a aparecer símbolos nuevos o se van a reutilizar símbolos con un nuevo sentido. Por ejemplo, se utiliza mucho el pavo real, porque había una creencia, lógicamente falsa y no científica, pero había una creencia ancestral de que el pavo real cuando moría, su carne era incorruptible. Y entonces, como os podéis imaginar, el pavo real en el arte paleocristiano, en los primeros siglos del cristianismo, durante el Imperio Romano, se utilizaba como la esperanza de la vida eterna. Como también sabéis, el pez, esto aparece en la famosa película Quo Vadis, cuando dos cristianos tienen que comunicarse entre sí de una forma, vamos a decir, subliminal, de una forma para no ser descubiertos, se dibujaba un pez, porque la palabra ictis o ictus, perdóname que yo griego no sé mucho, pero cada una de esas letras se pueden convertir en una sigla de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por tanto, de nuevo aparecen símbolos, pero con la idea de Salvador. Empiezan a aparecer con más frecuencia que antes en el arte pagano, aparecen aves, como por ejemplo palomas, llevando la rama de olivo, porque eso sucede cuando acaba el diluvio, gracias, el diluvio universal, racimos de uvas. Fijaos, hasta un símbolo como es el estrígel. El estrígel era un instrumento que utilizaban los soldados, los gladiadores, aquellas personas que por su actividad se embarraban, además de que se untaban de aceite, podían estar con la arena, pues prácticamente, perdóname la comparación, pues como si fuera una croqueta, ¿no? Realmente llenos de arena por todas partes. Era un instrumento metálico con el cual esas personas, gladiadores, soldados, lo que fuera, se limpiaban lo más importante de su suciedad corporal. Bueno, pues esto empieza a utilizarse en los sarcófagos paleocristianos, con la esperanza de decir, yo he intentado estar limpio toda mi vida de pecado, como soy un hombre, soy pecador y seguro que no lo he conseguido, pero mi intención es que haya hecho más cosas buenas que malas y que por tanto pueda llegar a mi día de la muerte más limpio que sucio.
orantes, bueno, el cordero, lógicamente, porque el cordero es como aparece en la Biblia varias veces citado al propio Cristo. Bueno, pues todo esto también va a tener su eco iconográfico en el arte medieval. El Agnus Dei, el Cordero de Dios, en la pintura románica o la escultura románica es algo absolutamente habitual. El pez, las aves picando frutos, que representan las almas en comunión. Todo esto es algo que tiene su origen en el arte paleocristiano y que en el arte medieval aparece con toda habitualidad. Después aparecen símbolos basados en letras de la palabra Christos, o Christos, que es ungido o Mesías, o otras palabras parecidas. Una de las más importantes es el crismón. Y el crismón, que significa, son las dos primeras letras de la palabra Christos, la Ji y la Ro, después van a tener su enorme difusión en el románico. Cualquiera que haya ido a ver románico, por ejemplo, en Aragón o en Navarra, se habrá encontrado multitud de iglesias, prácticamente todas. Es más, en algunas iglesias hay varios crismones, no solamente uno en una puerta, sino en cualquier otro sitio puede aparecer más de un crismón, que son los crismones románicos, pero los crismones románicos proceden del crismón totalmente igual paleocristiano. Una de las cosas que hago una pequeña pausa ahora para volver a llamar de nuevo la atención sobre lo que vamos a contar ahora. Una de las cosas que es importantísima es la estética. Una de las cosas que he comentado es, se ha pensado muchas veces, y así se ha escrito, que la estética del arte medieval era por impericia y no por otro motivo. Vamos a ver cómo en el arte cristiano romano, en el paleocristiano, estaban siendo artistas iguales que los paganos de antes, pero a la hora de enfrentarse a un arte, a un arte que representa hechos de una religión trascendente como es la cristiana, tienen que cambiar. Tiene que, como decían los teólogos de aquella época, hay que hacer un nuevo arte que se pueda ver con los ojos del alma. Ya no vale la representación fidedigna de leones, personas, todo hiperrealista, como esas estatuas que hemos visto en el mundo, en el arte romano, pagano. El arte cristiano va a buscar una manera de crear un nuevo arte trascendental, un arte que lleve no al mundo físico, al mundo material en el que estamos nosotros, sino que sea una ventana a ese otro mundo espiritual y divino. Y ahí es donde se transmuta la estética hiperrealista romana pagana a la estética medieval. Y la bisagra va a ser el arte paleocristiano. Bueno, este señor, he elegido un texto que no es mío y que por tanto, pues siempre cuando uno intenta sostener una tesis, es mejor utilizar un texto de otra persona, porque dice, bueno, ¿tú qué vas a contar, no? Entonces, este señor, Ernesto Ballester Arranz, dice, el hombre clásico griego y romano había vivido una existencia referida a los valores físicos y materiales. La mayoría de los hombres valoraban antes que nada su existencia material, prescindiendo de todo sentido, aquí se exagera un poco, pero bueno, prescindiendo de todo sentido de vida después de la muerte. No es que el hombre romano prescindiera completamente de la idea de la vida de ultratumba, es exagerado, ahí también lo matizo. Seguimos. Cuando el hombre se siente decepcionado ante la existencia mundana y pone su ideal en el mundo de ultratumba, la civilización entera transmuta sus valores esenciales, cambia de piel y vuelca su atención en unas representaciones formales de tipo simbólico y ritual. Y ahora termina con ese resumen que yo quiero transmitiros. El hombre medieval no se preocupa de lo material. A ver, también es una exageración. Siempre que se hace se emite una frase maximalista, al final se cae en el exceso, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, el hombre medieval en general no se preocupa de lo material, no intenta representarlo mejor de lo que lo hace, porque de intentarlo lo habría conseguido. Este señor ya está diciendo una cosa que hace
40, 50, 60, 70 años le hubieran crucificado por ello. El artista medieval no es que no haga bien las cosas porque lo sabe, porque si lo quisiera hacer de otra manera lo habría hecho. Lo habría hecho. Pero, y además dice, de eso no cabe duda, además lo refrenda. Porque en el fondo el artista medieval se siente inmerso en un mundo espiritual. Por tanto, el origen del arte medieval no naturalista, no realista, es más, yo diría lo contrario, es antirrealista, es opuesto al realismo, lo pongo como en el extremo contrario. Empieza ya en el arte paleocristiano. Las representaciones de, esta es la hemorroísa, con Cristo que le cura su enfermedad por tocar la túnica de Jesús, empiezan a ser representaciones vaporosas, empieza ya no hay ya unos volúmenes tridimensionales en la pintura o en la escultura como había ocurrido antes. Fijaos, por ejemplo, cómo empieza a haber una serie de elementos que son completamente antinaturales, como otra perspectiva inversa. La perspectiva inversa la utilizaron los bizantinos, y en el arte paleocristiano también, que es justo hacer que el ojo vea lo contrario a lo que ve, porque lo que intentas es que lo vea el ojo del alma. Cualquier mueble, cualquier elemento físico, cuando está realizado bajo la premisa de la perspectiva inversa, es más pequeña la parte que tenemos cerca que la parte que tenemos lejos. Eso es completamente contrario a nuestra forma de ver. Yo veo un mueble y la parte trasera del mueble es más pequeña que la parte delantera. La perspectiva inversa está deliberadamente hecha por el arte paleocristiano y bizantino para hacer una representación que entre hacia los ojos, aunque sea irreal. Fijaos, por ejemplo, la perspectiva inversa. Mirad, es Jesucristo sentado con los apóstoles. Bueno, aquí vemos una especie de círculo formado, una asamblea en la que están los apóstoles y Cristo está al fondo. Más grande, no es porque Cristo fuera jugador de la NBA, sino que empieza a utilizarse el concepto abstracto de jerarquía. Bajo la óptica del artista romano jamás podría representar a un dios más alto que una persona, porque no tiene por qué, desde el punto de vista de la realidad es absurdo, pero a Jesús se le pone mucho más grande, porque estamos en el arte paleocristiano, ya es un arte mucho más abstracto, es un arte mucho más conceptual, no intenta representar las cosas como son, y entonces a Jesús se le pone muy grande. Pero ¿qué me decís del resto? Los apóstoles que aparecen en primer plano son más pequeñitos que los que están al fondo con Jesús. Eso es difícil de hacer. Yo siempre le digo a alguna persona, mira, si alguien pone en duda la perspectiva inversa, yo le voy a dar una hoja en el que aparezcan, pues no sé, una serie de elementos delante, unas personas, unos animales, un paisaje detrás con unos árboles y las montañas al fondo. Y le voy a pedir que me lo haga bajo el canon de la perspectiva inversa. Lo tienes que pensar muy bien, ¿eh? Eso de que el elemento que está al fondo sea más grande y el elemento que esté al principio sea más pequeño y que todo eso te encaje, cuesta hacerlo, ¿eh? Quiero decir que de casualidad nada, o de error nada, o de impericia nada, es deliberado. O, por ejemplo, en este caso no hay perspectiva inversa, pero lo que hay es una representación totalmente bidimensional de la realidad. Todos sabemos que nuestro mundo, el mundo que conocemos, es tridimensional. Los cuerpos tienen 3 dimensiones, de tal manera que ocupan un espacio no solamente en un plano, sino en tres ejes. Y aquí lo que se está representando es, da igual que la oveja esté aquí, o esta piedra aquí, todas las piedras tienen del mismo tamaño. Esto es una representación que, desde la perspectiva de alguien que no haya sabido todo esto que estamos contando, diría, pues ¿qué quieres que te diga? Me podrá gustar más o menos, pero es que no sabían pintar. No sabían de la realidad, porque, a ver, no entiendo por qué este pedrusco, que tiene que ser más o menos del mismo tamaño que está bastante más lejos y tendría que ser más pequeño. Sí, claro, bajo la óptica de una estética realista, eso es cierto. Bajo la estética del arte paleocristiano y bizantino, no. Porque se está representando algo irreal y de una manera deliberada. Esto en el arte medieval, vamos a hablar ya de arte medieval que todos conocemos, por ejemplo, como el románico, lleva a una
geometrización de los cuerpos. Empiezan los cuerpos a tener elementos totalmente, bueno, pues esféricos, cúbicos, etcétera, que no son realistas. O por ejemplo, fijaos, para que alguien incluso llegue a pensar, bueno, pues este señor nos está contando una cosa, puede ser real o puede no ser verdad. Mirad, hay un documento del siglo XIII de Vilar de Jaunecourt que dice que expresa esto que os estoy comentando. Él lo que hace es representar cabezas humanas, cabezas de caballo, perros, águilas, ovejas, y busca en ellos la forma geométrica intrínseca para su representación. Y estamos ya en el gótico, que es un poquito ya, nos asomamos al Renacimiento, ¿eh? Fijaos, el águila, para que haya una representación, digamos, no realista, busca intrínsecamente la geometría que hay interna, si pudiéramos pensar así, que hay interna dentro de los elementos como un árbol, un león, una persona, etcétera. Es decir, se busca deliberadamente la geometrización de las imágenes. Lógicamente también hemos visto lo de la bidimensionalidad. Si yo le quito a nuestro mundo una tercera dimensión, absolutamente queda totalmente descuajaringado, queda desnaturalizado nuestro universo. Si a nuestro universo físico le quitamos una de las tres dimensiones y lo dejamos todo en una especie como de pantalla plana, automáticamente ya me he cargado lo que es una de las características de nuestro universo. Y esto es lo que se hace en el arte medieval, el arte mozárabe del siglo X, el arte románico. Otro de los elementos que veíamos en la escultura romana precristiana era la emoción. Claro que las personas en nuestro mundo tenemos emociones, lloramos, nos reímos, nos enfadamos, gritamos, hacemos gestos con el rostro, con la cara, con los labios, con todo. Mirad en el románico. Fijaos, a este señor, esto no lo hagáis en casa, que duele un montón, ¿eh? O sea, no coge, por mucho que a lo mejor un nieto o un hijo se fastidie, no le cortéis con el serrucho porque esto duele. Pues a este le están cortando, son el martirio de Santa Julita y San Quirce o Quirico. Mirad cómo le están haciendo de todo. Bueno, los primeros que no sienten ni padecen son los verdugos. Estos van como autómatas. Y los personajes a los que se les está aserrando, cociendo, clavándole clavos en la cabeza, etcétera, están totalmente serenos. ¿Hay algo más antirreal y antinatural que eso? Vamos, por mucho que tenga uno mucha fe, si le están cociendo, dirá, ¡ay!, ¿no? A lo mejor una persona dice, no, mira, yo soy cristiano y no quiero librarme de este martirio porque sé que si lo mantengo voy al cielo, pero por lo menos déjame gritar, ¿no? Bueno, pues el arte medieval no establece, ya a partir del gótico sí, pero hasta el gótico no hay sentimientos en los personajes, porque los sentimientos pertenecen a nuestra condición humana en este mundo, en este universo, ¿eh? En el momento en que uno estuviera en el ámbito divino, las emociones, como digamos son espirituales, ya no habrá gestos con la cara de sonrisa, de alegría o de tristeza o de que me corra una lágrima. Se está trascendiendo el plano de la realidad material a un plano de trascendencia espiritual. Bueno, vamos a hablar de algunos elementos del simbolismo numérico y geométrico. En estos yo sé que hay algo tienen que hacer ustedes algo como de acto de fe, ¿no? Porque yo sé que esto puede ser un poco abstracto. Pero créanme que es así. En la antigüedad, incluso en el mundo precristiano, a las formas geométricas puras se les asignaba un simbolismo que de alguna manera pues tenía algo que ver con la realidad, incluso con la realidad física y también con la realidad espiritual. Por ejemplo, al círculo, todos intuimos que el círculo es una figura geométrica que es perfecta, porque gire por donde gire, la rote por donde rote, siempre es igual. Pero además de que es una forma perfecta geométrica, es dinámica. Es dinámica. Los elementos que ponemos en nuestros deportes o en nuestras cosas son redondas cuando queremos que se muevan, ¿no? Un balón de fútbol, una rueda de un automóvil.
además, tenemos que lo circular está ligado a nuestros planetas, nuestro Sol, nuestra Luna. La gente sabía que los planetas eran redondos, o por mucho que estuvieran en el siglo V o en el siglo XII. Y los movimientos aparentes de las estrellas sobre la estrella polar es redondo, el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra es circular también, y por tanto, incluso la sensación que puede tener una persona cuando se encontraba en aquella época que no había contaminación y veía esa bóveda, fijar la palabra, esa bóveda celeste, también es circular. Con lo cual es fácil interpretar que lo circular tenga un simbolismo celestial, y lo celestial también se relaciona con lo divino. Fijaos, en el libro de Daniel, estamos hablando ya de la Biblia, dice: a ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres Señor, bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres en el trono de tu reino, bendito eres en la bóveda del cielo, porque la divinidad, como no es material, Dios es un espíritu puro y infinito, no está, o sea, no crea la realidad física, pero no es parte de esa realidad física. Y en ese libro de Daniel dice: bendito estás tú, Dios, en la bóveda del cielo. Claro, por ejemplo, también tenemos aquí la imagen de un planetario. Si nosotros queremos representar algo de la astronomía, pues mejor hacerlo, más que en una superficie plana como el techo que tenemos aquí encima, sería hacerlo en una bóveda esférica, efectivamente. Por tanto, esto nos lleva a que la forma circular, hay que hacer un pequeño acto de fe, pero bueno, voy contando algunas cosas, tiene que ver con lo celeste y con lo divino. El cuadrado, otra figura elemental de nuestra geometría y de nuestro psique, pues es todo lo contrario. Es sólido, es algo que no se mueve. Si yo tiro una cosa cuadrada, da dos botes y se queda estanca. Nadie utilizaría, lógicamente, una bicicleta con ruedas cuadradas. Además, bajo la óptica ancestral, existían 4 puntos cardinales, 4 lados del cuerpo humano, pero fijaos, de nuevo recurro a la Biblia para ratificar esto. En el Apocalipsis dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. El 4 y el cuadrado se ha utilizado desde época incluso prebíblica como un elemento de lo material, de la tierra, de lo sólido, de lo que yo estoy pisando ahora mismo, y también de lo corporal en el ser humano antes de morir, porque antes de morir, aunque tenemos alma, somos cuerpo. Por eso, civilizaciones precristianas han utilizado la forma circular, concretamente semiesférica, como por ejemplo el Panteón de Roma, para representar el cielo y a los dioses. El Panteón es el templo de todos los dioses de Roma. O la tumba real de Micenas, que también es una forma medio cónica, medio esférica. Y por supuesto en el cristianismo, por ejemplo, aquí en el arte paleocristiano, el mausoleo de Gala Placidia, fijaos en esta bóveda que tiene las estrellas y la cruz de Cristo. Ahí está Dios, ahí está Cristo en las estrellas, más allá de las estrellas. Esta es una prueba irrefutable de que todo lo que estoy diciendo es verdad. Yo intento decir las cosas que son verdad y que me creáis, pero si tengo alguna prueba me quedo mucho más tranquilo. Mirad, este es un mosaico que está en San Zenón de Verona, y aparecen 4 mujeres santas, o 4 mujeres que de alguna manera se aspiran a ser santas. Bueno, la Virgen María evidentemente es santa, pero después también está Teodora, que era madre del Papa Pascual I, Santa Práxedes y Santa Prudenciana. ¿Veis el nimbo que tiene alrededor de la cabeza? Ese nimbo lo conocemos todos, ¿verdad? Lo hemos hecho alguna vez en algún dibujo, San no sé quién, y le ponemos un circulito, se llama nimbo. Fijaos, estas 3 mujeres ya no están en la tierra, están en el cielo. María, por supuesto, y 2 santas, y llevan el nimbo circular, porque están allá. Sin embargo, Teodora, la madre del Papa Pascual I, cuando se hace este mosaico, vive. ¿Y qué nimbo lleva? Cuadrado.
La mujer que vive, nimbo cuadrado, vive en la tierra. Las 3 mujeres que viven en el cielo, nimbo circular. Hay otra figura que no es una figura geométrica, pero vamos a llamarla como una figura geométrica, que es la cruz. La cruz tiene la virtud de representar... O sea, la cruz tiene... O sea, estas dos figuras tan contrarias como el cuadrado y el círculo, sin embargo, coinciden en 5 puntos. Este punto, y comparte centro. Si yo uno esas líneas, me sale esta cruz. Vamos a ver que la cruz puede ser un símbolo que una lo cuadrado y lo circular. Esas dos figuras tan extrañas, tan distintas, al revés, perdón, tan sencillas pero tan distintas, pueden ser de alguna manera conciliadas por la cruz. Y después hay otra figura geométrica que tengo que contar, que es el octógono. El octógono está basado, es un polígono de 8 lados. El 8 es el número de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Aquí tenemos también que hacer un poco de acto de fe, pero voy a explicar algunas cosas. El 8 es el número, el día en el que Jesús resucita. Cuando Jesús muere en la cruz y es enterrado, resucita el día después del sábado. El sábado era el día 7 de la semana judía, el sábado. Y Jesús resucita el día siguiente, el octavo. A partir de ahí, la Biblia, cuando Jesús se reaparece a los discípulos, aparece al octavo día, la Biblia cambia del 7 al 8. Pero es que además hay 8 resurrecciones en la Biblia, qué casualidad. Y Jesucristo, si ponemos Jesús, la palabra Jesús en griego, y le damos a cada una de esas letras que tiene un valor numérico, como el alfabeto latino, yo sé que una X es un 10 y una L es 50, pues las letras griegas también tenían un valor numérico. Si yo sumo la palabra, los números de la palabra Jesús, me sale 888. La triple o perfecta resurrección, pero a Jesús le llamaban Kyrios, bueno, le llamaban en arameo y en hebreo, pero traducido al primer idioma en el que se traduce la Biblia, que es en griego, y es el arte culto del imperio, Kyrios, que es la palabra Señor, suma 800. Kyrios 800, Jesús 888, resucita el octavo día, hay 8 resurrecciones en la Biblia. El número 8 es el número de la resurrección. Bien, entonces tenemos estas cuatro figuras. Hemos hablado del cuadrado, del círculo, del octógono y de la cruz. Y ahora vamos a ver cómo el arte paleocristiano y bizantino van a emplear esto para intentar contarle algo a la gente que entraba en las iglesias. Lógicamente, cuando los cristianos son ya liberados de sus persecuciones, van a necesitar lugares para celebrar las misas, las eucaristías. Antes se hacían en casas privadas por miedo a ser perseguidos y a ser arrestados, ¿no? Y una opción que tenían es, como se habían prohibido los dioses romanos, pues utilizar los templos. No quisieron. Entonces, porque tenían reminiscencias paganas y querían otra cosa. Entonces los cristianos del siglo IV empezaron a utilizar edificios basilicales, como la Basílica Romana, que era un edificio de tipo jurídico, de tipo legal, de tipo comercial, etcétera. Y empezaron a utilizar las basílicas, de ahí la palabra basílica cristiana. Bueno, la basílica va a empezar, tiene una disposición alargada, que va a servir pues para representar algunas cosas. Por ejemplo, que la conversión del hombre en el cristianismo no es momentánea. Llega alguien a lo mejor que es ateo, se convierte, pero de ese momento hasta verdaderamente penetrar en la voluntad de Dios, tiene que hacer un trayecto muy grande en su vida. Bueno, pues en el arte medieval tenemos un montón de edificios basilicales, una iglesia románica basilical. Pero también en el arte en la arquitectura paleocristiana pronto dijeron, sí, está muy bien eso de hacer los edificios alargados, porque además es fácil la liturgia, el sacerdote se pone en el extremo, tal, y encima representa simbólicamente el paso del hombre a través de la vida y de su conversión. Pero, ¿y si le ponemos unos brazos cerca de la cabecera
y entonces además representamos el cuerpo de Cristo en la cruz, pues manos a la obra. Y enseguida empiezan a aparecer iglesias de planta de cruz latina. De hecho, está tan directamente relacionada una cosa con la otra que la utilización de términos arquitectónicos procede de esta similitud simbólica entre la basílica con forma de cruz y el cuerpo de Cristo. A esto se le llama, a una iglesia esto se llama la cabecera, la cabeza de Cristo. A esto se llama los brazos del transepto. A esto se llama el cuerpo de naves, el cuerpo. Y aquí se llama los pies de la iglesia, o sea, cabecera, brazos del transepto, cuerpo de la iglesia, pies de la iglesia. O sea, se utilizan las partes anatómicas que simboliza Cristo en la cruz y que representan este tipo de iglesias. Bueno, pues en el cristianismo medieval, muchísimas, una de las formas más idóneas de tener una planta de una iglesia medieval es con forma de cruz, con diferentes elementos cada uno. Esto es del siglo X, esto es del siglo XI, esto es del siglo XIII, pero cada estilo, mozárabe, románico, gótico, han querido, muchas veces, no siempre, pero han querido representar de alguna manera a Cristo en la cruz. Pero los bizantinos, la gente del mundo paleocristiano y bizantino se dieron cuenta que el octógono es muy importante, porque la resurrección de Cristo, si Cristo no hubiera resucitado, como dice San Pablo, vana es vuestra fe, ¿no? Entonces el octógono empieza a ser utilizado y el octógono empieza a ser utilizado con un círculo, incluso con otro octógono inscrito, y se crean iglesias como la de San Vitale de Rávena, ¿eh? Una iglesia octogonal, qué raritos son estos bizantinos, ¿no? ¿Por qué hacen cosas octogonales? Si esa iglesia no tiene una forma coherente en octógono, ¿no? ¿Dónde miras? ¿Dónde está sí, el ábside está por aquí, pero la gente... Sí, pero es que esto es un octógono, esto es un círculo, y esto representa la resurrección, y esta es la elevación a los cielos, a lo divino. Entonces, la iglesia tiene que ir se dan cuenta de que, empiezan a darse cuenta en el mundo paleocristiano y bizantino, que tienen que crear un modelo de iglesia que represente las verdades de la fe cristiana. Bueno, esto lo voy a eliminar para no liarnos. También en el arte paleocristiano empiezan a darse cuenta, sí, pero hemos hecho ya iglesias con forma de cruz, pero tengo que combinarla con el círculo y con el octógono. ¿Veis cómo se están haciendo tentativas todavía? O sea, esta es una cruz con un octógono, esta es una cruz con 5 círculos. Ay, se está buscando ahí como se pueda una representación simbólica que tenga las 4 cosas: el círculo, el cuadrado, la cruz y el octógono. Parece como que están haciendo tentativas, ¿eh? Parece como que esto no es casual, parece que se está buscando un modelo, ¿eh? Y por ejemplo el mausoleo de Gala Placidia pues tiene forma de cruz griega, y aquí hay una cúpula. Bueno, dicen, mira, no te compliques, vamos a hacer iglesias donde la parte de abajo sea cúbica y la parte de arriba sea semiesférica, o sea, el cuadrado y el círculo, ¿eh? Porque el cristianismo, ¿qué es? Es la religión que dice que aunque Dios se enfadó con el hombre por el pecado original, al final el hombre y Dios han vuelto a unirse. Hay un perdón de Dios, y Dios dice, bueno, antes no podías venir conmigo mientras tenías el pecado original, pero ahora sí puedes venir conmigo. Bueno, pues unamos el mundo material, que supone el cuadrado, en este caso un cubo, con la forma semiesférica. Y os hablo de otros señores, Champeaux y Sterck. La figura circular añadida a la cuadrangular es espontáneamente interpretada por el psiquismo humano como la imagen dinámica de una dialéctica entre lo celestial trascendente, a lo que el hombre aspira, y lo terrestre donde se sitúa en la actualidad. Y ahora, más sencillito, en este caso habla de la arquitectura románica, pero estamos hablando de cualquier arquitectura medieval. La arquitectura románica simboliza la unión, la imbricación entre lo terrenal y lo divino, mediante la unión en alzado del cuadrado y el semicírculo. Esto lo dicen estos dos señores que son expertos en simbolismo de la arquitectura cristiana. Pero
diciendo, bueno, vamos a ver, sí, pero este señor, igual que este hombre que nos habla y que está como muy vehemente intentando persuadir de lo que él cree, también han podido también pues, hacer sus elucubraciones, ¿no? Y estos señores no tienen por qué tener razón, por mucho que lo hayan escrito. Claro, pero si vamos a un señor un teólogo cristiano bizantino del siglo VII que está describiendo una iglesia que tiene como elementos básicamente estos y lo describe de esta manera, ya no lo creemos más. San Máximo el Confesor, viendo una iglesia que no nos importa cómo era, ha desaparecido, pero sabemos que era así, dice él, es realmente admirable que en su pequeñez esta iglesia sea semejante al mundo, no por sus dimensiones, sino por la estructura. He aquí que su techumbre se extiende como los cielos, sin columnas. Perdón, he quedado el botón que no es. Abovedada y cerrada, y adornada con mosaicos de oro, como lo está el firmamento con estrellas brillantes. O sea, está diciendo que la bóveda es una bóveda redonda, porque esa abovedada, cerrada, además tiene como estrellas brillantes, porque es que en la arquitectura medieval y paleocristiana bizantina la parte superior se ponían estrellitas. Y su elevada cúpula es comparable al cielo de los cielos, y su elevada cúpula es comparable al cielo de los cielos. Y semejante a un yelmo, su parte superior descansa sólidamente sobre su parte inferior. Y aquí ahora habla de la parte inferior. Sus arcos amplios y espléndidos representan los 4 costados del mundo. Está hablando de la cúpula como un yelmo sobre la parte inferior cuyos 4 costados representan los costados del mundo. O sea, Máximo el Confesor en el siglo VII, los bizantinos eran gente muy lista, mucha más lista que nosotros aquí a Lima, porque el Imperio Romano de Occidente se había ido a pique, pero el Imperio Romano de Oriente estaba pleno de fuerza y de gente muy, muy lista. Pues este señor está describiendo un templo que tiene estas 2 partes. Perdón. Bueno, entonces esto es más creíble, ¿no? Porque yo puedo decir yo en el siglo XXI, puedo estos de Stark y tal es del siglo XX, pero si lo dice un señor que es del siglo VII viendo una iglesia bizantina de estas características, pues ya no lo creemos un poco más. Y aunque no es exactamente así, porque la iglesia, la Santa Sofía de Constantinopla, de Estambul, no es exactamente esta forma, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paripé y podemos imaginarnos que esta iglesia es una forma cuadrada o rectangular con una gigantesca cúpula encima. Ya digo que si fuéramos muy precisos no me valdría poner este ejemplo, pero bueno, tampoco estamos aquí haciendo una clase magistral. Pero también se dieron cuenta, bueno, sí, pero es que si... vamos a ver, si yo uno lo cuadrado con lo circular, estoy diciendo que el cristianismo une. El cristianismo ha sido capaz de unir lo mundano, lo terrenal, lo corpóreo, lo mortal, con lo celestial, con lo divino. Pero si Jesús no resucita, no hubiera pasado eso. Pues venga, pues vamos a meterle al cuadrado, perdón, es que con este chisme, a ver, vamos a meterle al cuadrado y el círculo una figura entre medias que es octogonal. Esto es un octógono. O sea, cuadrado, octógono y círculo. O sea, que lo material ha podido unirse a lo celestial como consecuencia de que Cristo resucitó. Oye, ya los bizantinos iban ya cogiendo esas 4 figuras geométricas que hemos dicho, las iban combinando, a ver cómo puedo, estoy a punto, no me acerco. Hicieron otro intento, venga, vamos a intentarlo. Mira, en el fondo lo importante es esos colorines. Vamos a hacer iglesias donde lo cuadrado, que es ese color naranja que he puesto como de tierra, de carne, y este cimborrio que está aquí, que tiene una cúpula, aunque aquí no se ve, es una cupulita, realmente lo que vale es que ¿quién ha sido el que ha conseguido esta maravilla? Que el hombre sea perdonado por Dios y que pueda elevarse a los cielos, a la gloria de Dios, que antes estaba
prohibido porque había el hombre pecado. Hombre, lo hace Jesucristo con su sacrificio en la cruz. Por eso pongo la cruz en color rojo. Y tenemos ya un primer tipo de iglesias bizantinas que tienen esta forma: cuadrado, cruz y aquí arriba, una esfera. Eso realmente es lo importante, dirían los bizantinos. Hemos creado un modelo en que dejamos claro que es el mundo material, que antes estaba rota su relación con lo celestial por el pecado. Cristo, al morir en la cruz, ha recuperado esa unión. Ya hemos llegado a la mejor de los modelos arquitectónicos simbólicos. Pues no, le faltaba algo. Le faltaba algo porque si Jesús nace, muere en la cruz e intenta ir desde la cruz al cielo, ¿hubiera podido? No, hacía falta una resurrección. Hacía falta la cuarta forma geométrica, que es el octógono. Y entonces, efectivamente, ya los griegos van a la patentes y marcas, patentan el mejor modelo arquitectónico del cristianismo, ya no se puede mejorar, y a partir de ese momento todo lo que haga el mundo bizantino y su extensión en el mundo ortodoxo va a ser con este modelo de iglesia. Y es que gracias a que Jesús nació, gracias a que Jesús murió, resucitó y fue al cielo, el hombre puede hacer lo mismo. Entonces, a partir de ahí ya los bizantinos, que son gentelistas, dijeron: mira, no vamos a pasar por más estilos artísticos, no vamos a pasar por más templos, por más formas, no vamos a ir zigzagueando ahora esto a lo otro. Hemos llegado a un modelo perfecto y entonces, ¿para qué cambiarlo? No siempre avanzar es progresar. A veces si yo quiero ir a Zaragoza y me paso y llego a Barcelona, pues ya no estoy en Zaragoza. Lo digo porque si ahora mismo están construyendo en Atenas una iglesia cristiana en Atenas, una iglesia ortodoxa, la están haciendo bajo este modelo, en el siglo XXI. Una vez que inventan este sistema en el siglo XI, el XII, el XIII, el XIV, el XV, después llegan los turcos, lo conquistan, pero da igual, seguían construyendo 16, 17, 18, 19, siguen haciendo este tipo de iglesia. Este es el ábside, pero es una estructura cuadrada, lo material. Nace Jesús como hombre, muere en la cruz. Estas son las dos de los vástagos de la cruz. El octógono, que aquí ya se ve porque tiene 8 lados el cimborrio, y la forma cúpula circular. Por tanto, tenemos el cuadrado, la cruz, el octógono y el círculo. Cristo nació, murió, resucitó y ascendió a los cielos, y con ello verdaderamente abre el camino para que todos los demás sigan ese camino. El cristiano sabe que ha nacido, sabe que va a morir, el cristiano tiene la esperanza, sabe que va a resucitar. Si uno es cristiano, sabe que ha nacido, sabe que va a morir, sabe que va a resucitar, porque se resucitan todos, los buenos y los malos, y tiene la esperanza de que después de resucitar vaya al cielo con Dios. Entonces, este es el modelo que ya importado de Bizancio, nosotros tenemos en nuestras iglesias, la mayoría las más importantes iglesias románicas, góticas, incluso renacentistas. Tenemos estructuras. No son exactamente cuadradas, la base es rectangular porque la planta basilical en el occidente tiró mucho, pero en general estas iglesias románicas, esta iglesia gótica, esta iglesia renacentista, copia el modelo adquirido del Imperio bizantino, del arte bizantino. Y lo que está representando esos muros es ese dogma de que Cristo es el que fue el que por encarnarse, morir, resucitar y ascender a los cielos ha abierto el camino al hombre. Por tanto, el arte medieval, y no solamente medieval, porque esto es San Pedro de Roma, esto es Renacimiento y Barroco, pero el arte cristiano medieval, incluso a veces posmedieval, va a nacer de esa búsqueda
absolutamente deliberada del arte paleocristiano y el arte bizantino para buscar un modelo de iglesia perfecta. ¿Qué más cosas? Ya voy terminando, que sé que me estoy alargando. Bueno, ¿qué más cosas? Mirad, en las iglesias paleocristianas, desde el siglo IV, V, todas las iglesias, esto acabó en el siglo XVI, qué casualidad, cuando ya se acaba la Edad Media, todas las iglesias están orientadas. Significa que la cabecera, donde está el altar, tiene que estar apuntando hacia el este, no por motivos geográficos como la Meca en los musulmanes o Jerusalén en el mundo judío, sino por la luz. Yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas. Todas las iglesias medievales, pero vienen del mundo paleocristiano y bizantino, apuntan hacia el este, porque los primeros rayos de luz del amanecer simbolizan la luz de Cristo que rompe las tinieblas del pecado. Y si hiciéramos muchas fotos de muchas iglesias en determinadas fechas, veríamos que hay muchas fechas en las que que además esto también simboliza la Trinidad, por el centro la luz del amanecer incide, mira por dónde. Este soy yo explicando aquí una iglesia y ni me estaba dando cuenta. Después hicieron una foto y me di cuenta. La luz del amanecer incide en el altar. Esto es una cosa deliberada que el arte paleocristiano y bizantino buscan y el arte medieval recibe y lo mantiene. En el siglo XVI las iglesias empiezan ya a apuntar a otros sitios. Ya no se utiliza ese simbolismo. Alguien podrá decir, bueno, pero es que da igual, la iglesia va a ser iglesia, se apunta al norte, al sur, al este, al oeste. Claro, sí es verdad. Pero desde el punto de vista de la estética y de lo que es el mundo del arte medieval, estas cosas se cuidaban. Y el padre de todo esto es el mundo paleocristiano y bizantino. Otra de las cosas que el mundo paleocristiano va a hacer y que el arte medieval va a recoger es los elementos arquitectónicos que representan la Trinidad. Por ejemplo, ábsides redondos, ya decimos que lo redondo es la divinidad, lo celestial, con 3 ventanas, porque el Dios cristiano es uno, pero 3 personas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Esto va a pasar al arte cristiano, por ejemplo, con esto. Esto ya es arte medieval bizantino medieval, arte románico. Es muy habitual encontrar 3 vanos en los ábsides medievales. Y una de las últimas cosas que ya vamos a abordar, una de las cuestiones que el arte paleocristiano va a generar y que lo va a recibir y lo va a poner en marcha el arte medieval es lo siguiente. El hombre es alma y cuerpo, y las dos cosas son importantes, porque si el hombre no hubiera sido creado con alma y cuerpo, sería un ángel y los ángeles van por otro lado. El hombre tiene cuerpo y es importante, pero hombre, lógicamente es más importante el alma. Y el alma, aunque no se puede decir que esté dentro, porque el alma es espiritual y no se puede concebir un punto concreto donde esté físicamente, pero tendemos a pensar que está en el corazón, en el interior del hombre, ¿no? Y lo corporal pues está por fuera, que es menos importante. Bueno, pues el arte paleocristiano, estas basílicas paleocristianas van a ser una maravilla de color, de mosaicos, de la gloria de Dios, de la gloria del espíritu del alma humana por dentro, pero después van a ser muy austeras por fuera. Fijaos, el ábside es San Apolinar en clase. Fijaos qué maravilla de ábside. Y sin embargo, después por fuera son edificios muy sencillos, muy modestos. Pues esto lo va a hacer también el arte medieval. Bueno, aquí tenéis también, por ejemplo, el arte medieval bizantino ya con los mosaicos de oro, toda esta maravilla. Y después las iglesias por fuera son mucho más sencillas. Pero para no irnos tan lejos, nuestro románico. Lo que pasa es que hoy las pinturas se han perdido, pero todo el arte románico, como el gótico, como el prerrománico, todo estaba pintado. Fijaos esas iglesias austeras que pueden ser simplemente 2 muros, una puertecita de una arquivolta y una ventanita que es una aspillera. Dices, bueno, una cosa más sencilla y más austera no puede haber en el mundo, y cuando entras dentro te encuentras con estas cosas. Porque
el arte paleocristiano ya estableció que los templos tenían que ser por dentro luminosos, brillantes, color, vida, porque representan el alma humana, mientras que lo exterior pues se puede ser mucho más modesto porque representa el cuerpo, que existe y que es importante, pero mucho menos que el alma. Todo esto pues es el color del arte medieval, ¿no? Bueno, he intentado demostrar, o por lo menos plantear, y ya con esto termino, que sé que estáis un poco cansados. He intentado plantear un desarrollo en el que quería incidir sobre todo en eliminar el tópico de que el arte medieval es torpe por la impericia de sus propios autores y que hacen mal el arte que están representando porque no lo saben hacer mejor. Hemos visto cómo el arte paleocristiano y el arte bizantino sistemáticamente crean una serie de estéticas en las artes figurativas, en la arquitectura, que busca representar una nueva realidad, y es que el Imperio Romano pagano a nivel religioso no tenía nada que ver, era muy diferente al Imperio Romano y los primeros siglos del cristianismo, cuando el cristianismo se había asentado. Hacía falta un nuevo arte para llegar a un nuevo ámbito que antes no era tan importante como es el espiritual. Y esa es la transformación. Después es verdad, y ya termino con esto, es verdad, que hay personas, yo los respeto muchísimo, que dicen, bueno, mira David, vale, pues tienes razón, digo yo, si lo dices, pues no tengo por qué no creerte. Pero a mí me sigue pareciendo aquello que me estás enseñando deforme. Porque para mí lo bonito es que un león se parezca a un león y un hombre se parezca a un hombre. Y si no se parece, pues a mí me parece feo. Yo lo respeto muchísimo porque ahí ya entra claramente digamos, la subjetividad de cada uno. Pero lo que no es admisible es decir, el señor que ha pintado un león deforme lo ha pintado porque no sabía pintarlo mejor. Eso sí que es un error. Lo otro es simplemente una elección personal. Me gusta, no me gusta, a la gente le gusta la carne y no el pescado, o viceversa. Pero lo otro sí que se tiene que erradicar directamente de la faz de la tierra. Es que eran unos pobres diablos que no sabían hacerlo mejor. Eso es incorrecto. Es un arte nuevo para una sociedad nueva y para una espiritualidad nueva. Y por tanto el arte que había antes no valía. Tenía que rehacerse, tenía que renovarse y buscar sus propias formas. Bueno, pues muchísimas gracias y ya con esta palabra, muchas gracias. Terminamos y bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Se abre un turno de preguntas, si alguien quiere. Sí. Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho la presentación. Ha habido un momento en que me ha puesto fotos de dos iglesias en Estambul. Porque si no, no se graba la de Centro Sinago y la tercera iglesia que nos ha hablado del cuadrado, del cimbori. ¿Esa tercera dónde está? O me lo dice luego, no importa. A ver, ¿está aquí? Sí, la centrada. La del centro. Esta es San Martín de... Esta es una iglesia muy importante del románico español que se llama San Martín de Fromista y es una iglesia que se utiliza como uno de los cánones del románico más puro. Y entonces aquí vemos también la iglesia de la izquierda. De su izquierda es también románica, es la Colegiata de Toro, pero he puesto dos iglesias románicas españolas como podría haber puesto muchísimas más. Hay muchas iglesias románicas, y no solamente románicas, como estoy comentando, góticas de otras épocas, en las que se forma un cuadrado o un rectángulo en la base, una cruz, que es el transepto junto con la nave central, el cimborrio octogonal y la cúpula circular o semiesférica en la parte superior. Entonces, ya digo, en el centro fromista, a la izquierda la Colegiata de Toro, a la derecha abajo la Catedral de Burgos, que es gótica, lógicamente, y San Pedro de Roma, abajo a la izquierda. Sí. En España, Sí. Paleocristiano, hemos hablado, y el prerrománico. En España sí que hay prerrománico, Sí. pero paleocristiano
no sé si conviven juntos o es un arte que no se da aquí, porque el bizantino sí que no se da en la península. Sí, sí, es importante esa pregunta. Quizás a lo mejor he ido al principio un poco más deprisa. Santa María de Menque, que me parece que está en Toledo, sí. Lo confundo, no sé si es prerrománico Sí, o mira, paleocristiano. es fácil recordar, es fácil de recordar el arte paleocristiano. El arte paleocristiano es aquel que se desarrolla en aquellos territorios donde había imperio romano, lógicamente, pero durante la época de dominio cristiano hasta su finalización, que es el año 476 después de Cristo, que ahí oficialmente el Imperio Romano de Occidente se derrumba ya definitivamente y se forman los reinos germánicos. A nosotros nos llegan los visigodos, a la Galia le llegan los francos. Entonces, desde el punto de vista técnico, se puede decir que el arte paleocristiano es el arte de la antigua Roma hasta que cae el Imperio Romano de Occidente. Y a partir de esa fecha empiezan los prerrománicos, hasta alcanzar el románico en el siglo XI. Por tanto, hay un periodo relativamente pequeño de arte paleocristiano, vamos a decir siglo IV, siglo V, y después el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo de prerrománico. Entonces, en España, ¿qué sucede? En España tenemos alguna iglesia o basílica paleocristiana en pie como tal, prácticamente no. Tenemos restos parciales, restos arqueológicos. Sí tenemos obras de escultura y de pintura paleocristiana. Y ya de la época posterior prerrománica, que es después de la caída del imperio, sí tenemos iglesias visigodas, iglesias mozárabes, asturianas, etcétera. Pero es verdad que a nivel de ver una basílica paleocristiana pura, sin modificaciones, es muy difícil, porque estamos hablando de monumentos que tendrían 1600 años y han sido muy modificados o en muchos casos han desaparecido prácticamente más allá de restos arqueológicos. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, pues entonces les ruego que antes de retirarse, si quieren, permanezcan, porque podrían compartir la manera en que esta sociedad le agradece al doctor de la Garma su intervención aquí. Es un momento de compartir algo muy pesado, pero en el buen sentido de la palabra. Son estos libros que yo creo que este está sin clasificar porque lleva la dedicatoria. Este es el segundo volumen de la arquitectura española de Madrid en el siglo XVI. Muy bien. Luego, muchas pues, gracias. aquí tienes este diploma que te acredita como colaborador nuestro. Y luego, algo que para mí es muy valoroso, esta estatua de nuestro fundador, don Carlos III, que hoy seguro que sonríe un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a todos y a don Antonio. Muchas gracias. Mira, si quieres luego escribir aquí, este es un libro de Auror que llaman. Sí. Pues entonces si quieres poner cualquier cosa, pues... Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Pues ya esto se ha acabado.